Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Eskerrik asko zuri ere bai, makiatzenek behitute gaur itzaldia horretzitea etorri zeatelako, utxoin inbezutelako. Guretzat oso pozgarrixe da, guk itzaldia hori duzioz antolatu dugu, eta ikustia, zuen intereseko edala. Honek zan nahi dulako askoten bagaudela komunitate bat, kezka hau konpartitzea dugunan, hizkuntza txikixen inguruko kezka hau, euskaren inguruko kezka hau konpartitzea duguna, orduan xixatzenetik, eskerrik asko eta ezatea, pozgarrixe da guretzat ikustia hau dela. Eskerrik asko baita garabidei, zuen programan tarte bat eskaintzatiken, eta askokiretetzatiken. Gracias, Flor y Arturo, por venir a Azkoitia a compartir vuestra experiencia y nuestro pensamiento. Con vuestro permiso os presentaré en euskera. Flor Kancher, Mexikotik etorri da. Yucatán estatuko maila yukatekoa. Hezkuntzalaria da eta Ekialdeko Yucataneko Unibertsitateko ikerlari eta irakaslea. Arturo Murulema, Ekuadoreko kitsua da. Centro de Pensamiento y Culturas Andinas. Itunakuiko zuzendaritza kontseiluko kidea. Jon Sarasua ezagunagoa egingo zaigu, bere ibilbide batik. Gaur Ubesiko irakasle eta Garabideko kide, zuzendaritzako kide bezala aurkezten dizuegu. Flor y Arturo, junto con otros compañeros y compañeras de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Bolivia y Guatemala, país mapuche, están participando en el curso de experto en recuperación lingüística, que ha sido organizado por Ubesi y Garavide. Entre los tres, hoy nos contarán sus experiencias en el trabajo por la recuperación de la lengua. También nos gustaría que nos contaran las vivencias que están teniendo en Euskal Herria. Eskerrik asko da. Arratsaldeon, nik hartuko dut bizitza. Hasteko barkamenak eskatzeko. Behandu hasiera galdun badea, honen errua pertsona bakarrak daukat, hori ni naiz. Elkarrekin etorri gara eta burun sartu zai, zazpiterritan zala. Zazpitako hemen ginean, baina herria erakutsiko niela, eta horlaxe lasai denbora ikene hor gehatu gara, zazpiterritan zalako, nire despiste bat izan da, eta barkatu. Galdutako minutuen gatik, torri zaten guztioi eta Euskal Elkartean antolantzatei berezik. Orduan, hori izan da gero, pozgarria egitze zait, horako gai baten ingurun Euskal Elkarte baten antolatuta inbeste jende biltzia, eta gozamen bada. Ez dakidana laburtu ingo duen behandu hasi gehanez, pentsatu dugu bakoitzakutako 20 minutuko sarreratxo bat itea, bat minutu hitz egitea. Eta ondoren galderetarako eta izan beharren bakoitzaren ondoren galderetarako tartea zabaldu, liburu txandaka hitzein eta bukaeran galdera eta komentario eta iritzietako tartea zabaltzia iritzen den zaizue. Horra ingo dugu orduan, 20 minutu garren, nik ordu laurden hartuko ditut eta esente laburtuko. Nik ordu laurden baten eman nahiko dituzke oso pintzela da laburretan edo Euskararen inguruan egindako gogoeta batzuk. Bukaeran pixkat gogoeta bat egin Euskarak
euskerak momentuntan daun puntuan eta lekuan nazioarteko mailan nun da hon eta ze funtzio eduki dezakegu. Eta ondoren, beraiei hitza pasatu nieke. Ekarrieten plana. Egile esan hori dela pare bat hilabete edo tokatu zitzaidan hemen bertan uste gela uzala hitzaldi bat ematia euskararen ingurun. Orduan, han ordu bete eukin nun da gaur ordu lorten baten ezin esan ditutan esan ditunak, orduan asko laburtu beharko nuke ez da. Nik uste, orduan behar 10 bat idea edo idea ingurukin baldin banabil azken aldin lantzen euskararen etorkizunei behira, hemen igual 3 lau edo botako ditut, kokatzeko eta gero txikatu nazioarteko baiero pasatzeko. Bueno, hasteko hori ez da, nola daude euskararen gai honekin? Euskara ondo dago, gaizki dago, aurrera goaz, atzea goaz. Norzenek dauka arrazoia ez da. Aki hori dala gutxi Koldo Izagirrek esan dula, eta Koldo Izagirre euskal idazleik zorrotzenetako bat eta serionetako bat da. Eta ere esan dula, baikoa daukikuta, ez da. Txula bera edo oso liburu gordin bat egin du euskararekin gertatzen ari danaz eta gertatu danaz. Eta beste batzuk berriz esan dezakete, inoiz baino bat gaudela. Euskarak inoiz ez du leuki beste baliabide eta ez dela inoiz hain ondo egon. Zeinek dauka arrazoi. Nik uste dagokigula ariketa zorrotz bat egitea eta txamponaren bi alde behintzat ikustea. Ikusteko esango dut bezala ez diala botillaren alde hutsa edo alde betia ez da. Batetik, begiratu serio xamar batekin ikusten da euskerak 21. mende honen hasieran ditun desafioak handi xamarra dira. Asko berri diala, beste batzuk lehen didatuzela, eta gaudela segurazko behar ditugun baino tresna ahulagokin eta gutxillokin hainbat gauzari aurre egiten. Beraz, egoera serio xamarra hizkuntza hau, hizkuntza komunitate hau gaixoi dago. Gaixoi dagoela eta gaixoik gotiak ez duzen nahi triste gotiak, nolike bat gaixoik eta gogo aldarte honakin hori da zeukeratzezun, nola bizi nahi duzun, baino ez da idea hona pentsatzia ez duela gaixoik eta gehien ez ere kriplo dago. Uste, badudela sintoma serio xamarrak ikusteko, desafio sendo xamarrak. Beste digordia, horrek uste ez digula kendu behar egin dana baloratzeko begira. Ze, azken 5 hamarkada hauetan euskararen berreskurapean egin dana asko da. Justu haintxe ez da, hauekin eta munduko beste erakunde eta zea batzukin eta aztegianen konpartitzen euskarak ezkain 50 urte hauetan egin duen ibilbidea. Konturatzen geha ikuspuntu munduko, ikuspuntu universal batetik referente importantea gara. Munduan hizkuntza gutxi daudela gurea bezalako ibilbidea egin dutela. Eta benetan, arro egoteko moduko gauzak egin ditugula azken 50 urtetan bereziki ikastolak sortu zituen guraso belaunaldi horietatik hasi, euskara batuaren sorreran, euskalduntzea alfabetatzean AEK-aren inguruan, gero egunkariarekin, telebistarekin egin dian alegina izugarriak izan dira, bai herri sektoretatik, edo nabik esan da, herri giltzatik bultzatuta, eta baita ere gobernutatik eta instituzioetetik bultzatuta. Eta hor, danok egon behar, danon alegina izan dela, ez dela izan politikoki alde batekoen alegina, edo bestekoen alegina, zer izan dela alegin transversal bat, jende asko eta askoretan. Herrietatik eta instituzioetatik. Zordun, nola esan dueko bitasun bat bezala da, ez da, hau da, 50 urte hauetan egin duen ikera gara da. Eta mundu mailan gauza asko ditugu azaltzeko. Adibidez ikastoren esperientzia mundu mailan azaltzen dugunen,
izugarrizko inpaktua sortzen du, eta hauentzat, esango duten bezala hauentzat, amets hutsa da, imaginatzea ere, eta hori gaur egun, ez? Beren hizkuntzan ardaztuta, beren aurrei hezkuntza emango dien, eta hori, ja, gobernuan daudela, boterea dutela, hizkuntza gurea baina handiagoa diela, eta hala ere ez dira ausartzen alako pauso bat ematea. Nola ausartu zian gure gurasoen belaunaldia, frankismo erdi, euskara dutxezko eskola batzuk sortzen. Kara da. Eta gaur egun ere, nola, euskaraskolen mugimenduak, da hon, lurralde guzitan, gurasoengan oinarritutako kooperatibetan oinarrituta, eta ikastolen da adibide bat, baina ez adibide asko jarritzak edo. Beraz, ni hortek abiatu nintzake, egin duguna baloratzetik, denen artean egin duguna, politikoki berizkera egin gabe. Baina horrek ez dezegula kendu baitere analizi zorrotza. Analizi zorrotza da, gaur egun bereziki belaunaldi berriri begira, erabilerara begira, eta desafio haundi xamarren aurren gaudela. Aurrekoan esaten nik ez dakit zenbateaino azkoitiko kaletik perzibitzen da hainbeste hori. Belaunaldi berrin hizkuntza leialtasunen aldaketak, erabilera aldaketak, zegit behar dela askoitiztak guztiz bataz besteko bat. Baina Euskal Herriko egoera orokorra ez dut izkio, eskatzeko arazoak badiko. Bueno, gero, igual, kontrolatu behar zuen dena da? Zemat? Labur esan dut beste idea bat. Beste pare bat idea, bat da gure kulturak nik beti izatet, nik uste hemen baldin badaude, 21. mendean, enbeste 1000 urteko pasa ondoren, eta enbeste mende pasa ondoren, da gure kulturak asmatu du lako oreka batik. Eta oreka horri dituko nioke jarraiduraren eta irekiduraren arteko oreka. Jarraidura da azkenen, guk dakaun instinto edo zen hori, geana izaten jarraitzeko eta gure seme alabei pasatzeko. Ez bakarrik hizkuntzan, kulturan, ohituretan, umek zaintzeko modu hortan, pentsamodetan, etikan, baloretan, da azkenean dakarkiguna edo pasade dutena gure gurasoengatik hartu deuna, lehen datorren hori hartu eta geure berara urrengo pasatzea. Jarraidura, ez jarraitzea. Nik uste hortan gure komunitatea indartsua izan dela, asmatu dula jarraitzea. Asmatu dula guri ilusioa egiten digula denborak, ez beste batzu espazioa egiten dien bezala ilusioa, handia izatea eta mundu osan zabaltzea eta konkistatzea eta ematen dugu gehiago dedikatu dela denboran zehar segitzea. Baina bestetik hori da jarraidura, importantea, eta bestetik irekidura. Irekidura da jarraitziak imatera zabalik egotea, irekitea egotea, han eta hemen ematen diguten guzti horri, askotan zapaltzen gaituztenek ematen diguten ari bai. Euskara beti irekita egon da, latinetik dituzpila bat, arabetik beste batzuk, gazteleratik, euskara beti ari da hartzen. Hartzen baita zapaltzaileen handik ere, edo konkistatzaileen handik ere, edo inguriko kulturetatik beti euskarak egin du hartu, bere eraba diseritu eta bere bihurtu, gorputzarik eguna alimentuak izan. Odol bihurtu, txuletan. Orduan, euskarak hori egiten asmatu du, eta gainera oso irekidura berezi batekin, euskara ez da ezer itxila izan, nola gure kultura ere, mila adibide jarrintezke, nola gure kulturan ere hori egiten asmatu du, eta bersolaritzen egiten ezagutzeten hori xe da, bersolaritzen azken 25 urtetan garbi ukidu estrategia bat jarraitzeko, baina aldi beren irekitzeko forma berritara, telebiztara, beste arlotara ez. Eta etorkizunen ere horrek eramanko ditu aurrean. Zematea neogean gai, segitzeko, baina aldi beren zabalik egon da. Ez da arte erresa hori. Zaila da ez, askotan zabaltzea gero izan nahi du betik bestena kopiatzea, eta gehiegi zabaltzen baldin mazea, eta liluratzen baldin badea kanpon datorrenetik, egiten duna da zura kopiatu. Ez sortu ez. Eta bestetik berriz, jarraidura hutsarekin ere, bakarrik tradizioa eutsita, eta horrela berrikuntza edo sortmen lana egiten ez baldin badu ere,
zuloa guaz, bakigu, horako kultura eta hizkuntzak non bukatu duten, ez da, museotan. Bueno, hor bukatuko dut idea hau, eta esan nahi nuen hirugarren idean ere zati, bukatu horretik, da, pixka komplikatu da esplikatzen, denbora gutxi, esto sentitzen naiz. Da nola baite, bueno, euskalduna izateko, bai gure belaunaldi da horrengon, ez da nahikoa izango hiritar edo herritar normal estandar bat izatea. Hau igual, oain arte azpeitin eta hainbat lekutan hori joan ala izan. Baina gaur egun eta etorkizunen euskalduna izan nahi dunak, hor euskaldun izan nahi dunai eskatuko jo alegin bat. Eskatuko jo euskaraz bizi izatiak badaka kostua,
Hizkuntza izan da, tamaina hontakoa izan da, eta gure ezaugarria edukita horrelako bidea egin den hizkuntza bakarretakoa. Eta segura asko hori dena diktadura baten herri bulkadatik eta gobernurik gabe hasiera mentzat egin duen herri oso gutxi da. Eta nik uste zentzu hortan gure egitekoa hor daukagula. Eta balegin hori izan da gara bideena, eta lagoz bat urte pentsatu denun beste arlo batzutan neukan esperientzia hor jarri eta gara bide sortu behar gendula, eta mundura lehio bat iriki behar gendula, euskaren esperientziarik interesgarrinak herri indigenen liderekin konparatzen. Hori da, itxura behar egiten egiana, eta hauten egin duguna da, 5. urtea gauza hauekin hasi ginela, eta iritsi gara master bat edo graduondoko bat antolatzea, hainbat herri indigenetako arduradun, irakasle, gidari edo pertsonak honea etorri daitezen pixkat jaztea edo ikastea zein izan ditezkeen behar hizkuntzak berreskuratzeko estrategia nagusi. Eta neurri baten euskararen esperientziatik inspiraturik. Guk ez dugu saltzen euskaren esperientzia gauza arrakastatzua bezala, saiatzen gara azaltzen geure ezinak eta geure aleginak eta geure igorpenak ez da. Baina hortan nahi geha eta ingurune hortan kokatzen da gaurko hitzaldia. Hontan utziko nukene sarrera. Eta hitzan hori ez da no sé quién quiere hablar primero. Florri no digo hitza. Ni baino prestatu da motorria gara. ¿Te presentas tú mismo? Algo. Ha sido presentada, pero luego se Esquema que quan hi veiem, esquema que quan hi requereix, tu que ni de la talon ka cikpa tu bi tiolak tan ka pujan bishumina danesh, no le esquema gol ani veiem. Buenas tardes a todos. Es en verdad un gusto, un verdadero placer poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de nuestra experiencia, también un poco de nuestra lengua y saber que en muchos lados del mundo existen fuerzas tan importantes como ustedes y como nosotros. Gracias. Ahora les voy a compartir un poco de la información de 7 lenguas
que estamos presentes en la maestría que está impartiendo Garavide. Somos un grupo de 18 participantes, de los cuales venimos representando 7 lenguas. Y bueno, ahí estamos, la mayoría, todos. Es una foto de una de las visitas que hemos hecho como parte de las actividades que el curso nos permite. Nos visitan las castolas y creo que yo ya mencionaba, ¿no?, que nos han permitido conocer los distintos sitios y espacios donde el euskera está vivo y está presente. Entonces esa es una de las fotos. Las 7 lenguas que tienen presencia ahora en el grupo son la lengua Nasa Yuwe, del pueblo Nasa, el cachiquel, el mapudungún, que es la lengua de Chile, el cachiquel de Guatemala, el aymara de Bolivia, el quichua o quechua, también conocido, el maya yucateco, del cual yo vengo representando, y el náhuatl de México. Aprovechando la oportunidad de que íbamos a estar aquí compartiendo la experiencia con ustedes, le pedí al grupo que hiciéramos un pequeño documento para compartir también algunos datos de las 7 lenguas con ustedes, y posteriormente yo me enfocaré más a lo que está, a la situación sociolingüística del yucateco, del maya, y Arturo se encargará de transmitirles un poco de la situación sociolingüística del quichua. Entonces, primero datos de las 5 lenguas de manera general, y luego hablaré del maya y más adelante Arturo del quichua. El número de hablantes por lengua de las 5 lenguas, el cachiquel tiene un número de 450.000 hablantes, el aymara de Bolivia 800.000 hablantes, el Nasa Yuwe del pueblo Nasa 150.000 hablantes, el mapudungún 400.000 hablantes, el náhuatl 1.600.000. Algunas. No, es que del quichua hablará Arturo y del maya hablaré un poquito más adelante. Algunas de las acciones que se están realizando en pro de la lengua. Respecto al cachiquel, existe una academia de la lengua maya y en la academia se realizan investigaciones más enfocadas hacia la cultura que hacia la lengua. También se imparten clases de cachiquel y de otras lenguas mayas. Y también tienen un canal de televisión, que es un canal local en lengua cachiquel. También está la Dirección General sobre Educación Bilingüe, la DIGIB, y el Ministerio de Cultura, que se enfoca más hacia eventos de cultura, más que hacia la lengua. En cuanto a la aymara, a nivel nacional están los diferentes programas que se enfocan a la educación bilingüe, y a nivel local la Universidad Indígena Tupac Amaru, que se inicia en 2008. En el pueblo Nasa están las políticas lingüísticas nacionales. También se ha hecho un autodiagnóstico sociolingüístico de la comunidad que ha permitido conocer una realidad más próxima a partir del pueblo mismo, de los distintos pueblos. Y a partir también de ese diagnóstico, un diseño de programa de formación de desarrollo de lenguas nativas, formación de maestros, diseño de currículos y proyectos educativos comunitarios. Si voy muy rápido. Bien. En cuanto al mapudungún, existen más cuestiones, acciones locales. Existen talleres para niños, para adultos y jóvenes. Están también los medios de comunicación, en donde hay un enfoque hacia los programas radiales o programas de radio, y producción cultural enfocada a la música y a la poesía. El náhuatl es una lengua de México. A nivel nacional está el programa del INALI, de donde surgen. En el 2003 se declara la Ley de Derechos Lingüísticos.
y también el CDI, la Coordinación de Desarrollo Indígena, que está más enfocada a proyectos radiofónicos en lenguas indígenas, y la Dirección General de Educación Indígena y la educación en lengua náhuatl. En cuanto a la transmisión intergeneracional, el pueblo Cachiquel y el Aymara solamente cuenta con transmisión intergeneracional en la zona rural. El pueblo Aymara, nuestra compañera, no les dije antes, pero todos estos datos, creo que sí lo mencioné, son datos que los compañeros me han aportado y son datos que por un lado se pueden basar en cuestiones oficiales y también sobre todo en cuestiones experienciales de vivencia. Entonces tenemos como las dos realidades, ¿no? Lo que aportan los censos, por ejemplo, y lo que ellos ven de la realidad de donde son. Entonces, en cuanto al pueblo aymara, nuestra compañera nos decía que falta motivación para la transmisión intergeneracional. Es una cosa que apunta y que me parece muy importante. En cuanto al pueblo nasa, la transmisión intergeneracional sí existe, pero va en disminución en algunos sitios y en otros ya se ha interrumpido. El mapudungún solamente en la zona rural y se puede hablar de un 15% de este proceso de transmisión. En cuanto al náhuatl, en rápida disminución. La presencia de la lengua en la educación básica como en la educación universitaria. En el Cachiquel se imparte una hora como una hora oficial de la lengua, del tipo A que ustedes tienen, como materia, y hay una actitud docente poco favorable para la transmisión y el uso de la lengua en el ámbito educativo. En el Aymara existe modelo bilingüe de tipo A. En NASA igual está como asignatura, en el mapudungún como un modelo A también, y en el náhuatl es un sistema bilingüe que viene siendo igual un modelo A, es decir, que se da como materia y solo se tiene una hora o un espacio muy reducido para trabajar con la lengua. Los yos le he llamado, los yos en la lengua. Cuando les pedí que me compartieran información acerca de su lengua, también les pedí que me dijeran un poco cómo se sentían ellos en este momento, en esta realidad sociolingüística que estaban viviendo. La compañera Aymara decía que se sentía como una persona que se veía enfocada a poder intervenir en las estrategias futuras para el desarrollo de la educación de la lengua aymara. Y uno de sus sueños es poder lograr un espacio hegemónico, un poco como lo que ustedes tienen aquí, en lengua aymara. Del pueblo nasa, Vivi, que comparte el espacio con nosotros ahora, dice sentirse como una activista militante de la diversidad lingüística y étnica del pueblo nasa. Respecto a la lengua mapudungún, se sienten activistas porque dicen que es como la forma de poder hacer algo con la lengua. En otro espacio es un poco complicado tener una representación en un espacio más concreto y más parco, no les atrae tanto. El náhuatl lo voy a leer. Soy un miembro de una comunidad de hablantes que, sin un plan estratégico de conservación de nuestra lengua, resiste y usa nuestra lengua en todos los espacios posibles. Es decir, aparentemente no hay una conciencia de tener un plan para estar luchando en pro de la lengua, pero se da cuenta que usarla es la estrategia más importante que tiene para conservar la lengua. Y bueno, ahora voy a pasar ya más a detalle a lo que es el maya. El maya es la segunda lengua más hablada del territorio mexicano. Actualmente, en el último censo del 2010 se habla de unos 786.113, como la cifra mexicana ya. Pero el censo, cabe aclarar que el censo nada más este censo nada más se refiere a Yucatán. Luego están los de Campeche y Quintana Roo, que también conforman la península. Y también están el pueblo migrante
hay un gran número, ahora no tengo el dato exacto, pero sí es un gran porcentaje de población que está residiendo en los Estados Unidos y también mayablantes en Belice. De tal forma que a lo mejor estoy alucinando demasiado, pero yo creo que estamos cerca del 1.000.000, un poco más, haciendo el global de la población. Esto es un poco para ubicarnos. La península de Yucatán, los que están rayados aquí son los 3 estados que comprenden la península. Y bueno, las otras manchas rayas también indican la familia, son lenguas de la familia maya. No maya yucateco, pero sí también maya, las distintas lenguas mayas que se hablan. La situación lingüística. En la educación pública está en el ámbito de la educación primaria como educación bilingüe también, es decir, se da como una asignatura y tristemente muchas veces, por no decir todas, se imparte en castellano. Hay un pequeño programa que es el Conex Canek Maya, que ahora se ha extendido también a lo que es la escuela secundaria, que también da una hora de la materia como materia y también muchas de las veces aquí ya están como tomando más conciencia y los maestros ya empiezan a sensibilizarse un poco y empiezan a impartir las clases en maya, pero mayoritariamente sigue siendo en castellano. En el bachillerato está como lengua optativa, como materia optativa y se repite el mismo formato. En la universidad, hasta el 2000, existía la licenciatura en lo que es la Universidad Autónoma de Yucatán, que es la más importante en la península de Yucatán, en Yucatán. Estaba la licenciatura de Literatura y Lingüística, en donde se llevaba como materia y había muchas materias de lingüística y sociolingüística que, digamos, de alguna forma ayudaban a sensibilizar un poco de la situación que se estaba viviendo. Por cuestiones políticas, ya no existe la licenciatura. Y bueno, después de eso se abrieron en 2006 en Valladolid, se abrió la universidad, la UNU, que es la Universidad de Oriente, en donde se da una licenciatura similar, pero que está más enfocada hacia lo que es la cultura. Y el último año y ya más perfilada a lo que es la lingüística. Y después, en 2007, en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la UINCRU, también se abrió una licenciatura en lengua y cultura, en donde se están abordando ya los temas de lengua y cultura, pero que otra vez el formato de enseñar la lengua en castellano está presente. O sea, que no hemos avanzado mucho. Otros espacios. También contamos. ¿Se acuerdan del mapa que estamos divididos en 3 estados? Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Tenemos 3 academias. Una en Campeche, una en Quintana Roo y una en Yucatán. Yo tengo alguna experiencia de trabajo en la Academia de Yucatán como docente y también alguna relación de alguna forma con la Academia de Campeche. Y puedo decirles que las políticas y un poco el alfabeto, tenemos un alfabeto acordado desde el 84, que es el que se usa para las clases y para algunas publicaciones que se hacen. Estamos más o menos de acuerdo. Lo que pasa en Quintana Roo lo desconozco. No sé si estamos de acuerdo o no, o qué tan distantes estamos en este aspecto. Luego está también un diplomado para formación de profesores en lengua maya que se imparte en la UNAM, que es una sede de la UNAM del DF que está en Mérida. Está el programa del Indemaya y el Conex Canek Maya del que les hablé hace un momento. Todos esos enfocados a la educación. Y luego el Shenka, que es una radiodifusora en Quintana Roo que emite programas radiofónicos en maya. Chepet, que es una radio de Yucatán que también tiene un espacio, pero un espacio de tiempo, digamos, bueno, entre comillas, que se escucha bastante, pero ¿cómo se llama? Una periferia a donde llega la difusión muy limitada. Y un canal local de noticias que da las noticias en lengua maya por 15 minutos. Otros proyectos de revitalización, que me parece que por ahí es donde podemos
como pueblo y como personas que queremos hacer algo por la lengua, por donde podemos incidir más. Existen talleres, hay unos talleres itinerantes, el proyecto Tulish, que es un proyecto que están llevando a cabo una antropóloga y un videasta, que lo que hacen es ir a las distintas comunidades y hacer como pequeños spots o cápsulas que también están en internet, y van y a veces llevan temáticas y a veces le piden a la gente que hable de alguna temática de su interés y todo en lengua maya, un poco para incentivar. Y los talleres son talleres, el primero son talleres para niños, en esos talleres participo yo y lo que hacemos es ir también a las distintas comunidades y llevamos un material de interacción con los niños. Les proyectamos un video de adivinanzas de tal forma que ellos nos adivinen, y después de ese pequeño material que llevamos preparado les pedimos también que ellos nos cuenten cuentos o charlen algo o canten una canción o lo que sea, de tal forma que usen la lengua en ese espacio de tiempo. Y también últimamente y afortunadamente ha habido una motivación por ciertos sectores, con grupos de jóvenes que empiezan a motivarse para cantar, están creando canciones y jugando un poco con la música a partir de la lengua. Y lo que sí tenemos desde hace mucho tiempo y que ahora también se va incrementando es la producción literaria de cuentos, canciones y leyendas. Es muy bueno, pero también puede ser una trampa porque hay mucha producción literaria, pero hay muy poco uso de la lengua en este grupo de gente que está promoviendo la lengua en forma escrita. Y como dato al margen o dentro de la presentación, bueno, decir que en 2002 se hizo la modificación del artículo 2 de la Constitución Federal, en el que se reconoce a México como un país pluricultural. Y en el 2003 se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos, que ya les había también mencionado anteriormente. Y bueno, algo que sí me parece muy importante destacar en cuanto a la situación sociolingüística de la lengua es que, si bien la transmisión intergeneracional de la lengua ha ido mermando desde décadas atrás, mi madre, por ejemplo, digamos, fue parte de ese proceso. Mi abuela afortunadamente no, y yo digo que gracias a ella es que yo estoy hablando la lengua. Si bien es un proceso que se ha ido corriendo por los años, todavía existe. Y existe gracias a que existe también lo que son las familias extensas y que hay una tradición de celebrar o de compartir los fines de semana en familia, y en el que los abuelos, los tíos, los primos y los vecinos pueden compartir un espacio desde la mañana hasta la noche, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de cada uno, y en el que los niños, a pesar de ser en un primer momento socializados por sus padres en castellano, tienen la oportunidad de escuchar y en un momento más adelante también interactuar en la lengua. Algunas fotos de los eventos de los fines de semana. Bueno, gracias. Le voy a ceder la palabra a Arturo. Allí están cansados. Y Manaya. En Quichua es ¿cómo están? Caixo, así. Entonces, yo soy de Ecuador y estamos en este curso de Garaví de 5 quichua, que luego les voy a explicar por qué es quechua. Yo voy a recordar lo que un líder aymara dijo alguna vez, antes que
Evo Morales llegue al poder, dijo que los pueblos indígenas somos una nación sin Estado y el Estado es sin nación. Es algo parecido que ustedes los vascos, los euskera, están viviendo aquí y gracias que Garavide ha invitado, estamos conociendo esta experiencia muy interesante y única aquí en Europa, ¿no? La recuperación lingüística y la identidad, poniendo en el centro la lengua. Entonces, las luchas indígenas han sido, quizá hay cosas muy comunes. Los pueblos indígenas en los Andes, en general en América, o decimos ahora el Abya Yala, ese es un término que fue acuñado hace ya algunos años, que en algunos eventos también venimos utilizando, ahora al menos estamos. Entonces dice, ¿de dónde somos? No somos de América, porque América es un nombre coráneo que no sabemos por qué puso ese nombre. Entonces nuestro verdadero nombre debe ser el Abya Yala para decir América o para decir los Andes. Entonces, en este proceso de lucha de los pueblos indígenas, ¿por qué estamos allá los pueblos indígenas? Es más por el territorio, por nuestra identidad cultural y también por la lengua, aunque hay diferentes niveles también ahí. Entonces, volviendo a ese mensaje de este líder Aymara, lo que digo es que quizá ustedes hay algo común, ¿no? Ustedes han dicho que nosotros no somos españoles y que España no representa a todos ustedes. Creo que es algo así, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sentido casi lo mismo. En Ecuador hace muy poco, en el año 2008, se aprobó la nueva constitución, una nueva carta política en donde hemos logrado incluir como un Estado plurinacional. Pero ese Estado plurinacional, o en México pluricultural, ¿cuánto estamos poniendo en práctica? Y además que en Ecuador, además de los derechos humanos, de los derechos colectivos, quizá por primera vez en la historia hemos incluido los derechos de la naturaleza. No sé si en algún estado europeo la naturaleza tiene derechos. Entonces es un proceso que está empezando recién en nuestro país. Entonces, a nivel de Estado, por ejemplo, van a poner un defensor de los derechos de la naturaleza, en donde un activista, un indígena, utilizando sea como derecho individual o derecho colectivo, puede denunciar que tal empresa o tal proyecto de los gobiernos o tal multinacional está contaminando. Entonces puede denunciar. Entonces eso es algo nuevo que a lo mejor en pocos años otros países pueden tomar también como ejemplo. Es decir, que la naturaleza
también es una persona viva. Entonces, hasta ahí la parte de cómo estamos los indígenas en el Ecuador. Ahora, volviendo a lo del quechua y el quichua, en Bolivia, Ecuador y Perú hay más habitantes quechuas, quichuas. En Bolivia se dicen quechua, en Perú también quechua, pero en el Ecuador es quichua. Yo creo que eso se refiere a luego de la conquista, que ha sido también influenciado por la colonia. Y creo que ahora ya estamos superando, es un proceso también que nos ha y en el caso de Perú, por ejemplo, hay dos academias de la lengua quechua, que el uno es quizá copiando el concepto de la Academia Real de España. También pusieron Real Academia de la Lengua Quechua, que está en el Cusco, pero más dirigido por unos viejitos, ¿no? Pero bueno, así dicen los que son críticos a eso, pero es más por el estatus del quechua, quizá para no perder ese estatus del nombre. Pero en cambio en Lima está la academia, es más dirigido desde la academia, desde los investigadores, desde los lingüistas. Entonces ellos dicen que no es quechua, sino solamente tiene 3 vocales, la A, la I, la U. Entonces la Academia de la Lengua Quichua, que está en Lima. Y el compañero que está ahora en el curso de Garavide también nos ha afirmado que en Bolivia también ya han llegado a estandarizar la lengua quechua con las tres vocales. Y entonces yo estoy pensando que de aquí a unos 10 años creo que ya podremos pensar en un alfabeto para todos los quechuas, los quichuas, porque no solamente estamos en Bolivia, en Ecuador, en Perú, sino también en Argentina, en el norte de Chile y al sur de Colombia, que se conoce como los inganos. Entonces, según algunos autores, dice que los quechuas, quichuas, somos alrededor de 8 millones de habitantes. Y en Ecuador estaríamos hablando cerca de 3 millones más o menos. Y creo que la mayoría de esta población hablamos todavía el quichua o el runashimi. Y entonces ese es más o menos el contexto de donde venimos los pueblos quechuas, quichuas. Y hablando específicamente de Ecuador, el Ecuador tiene cuatro regiones: la Amazonía, donde está la mayor diversidad biológica y también la mayor diversidad lingüística. Están 10 nacionalidades. Y en la parte andina, donde el clima es frío y seco, está la nacionalidad quichua. Y dentro de la nacionalidad quichua somos 14 pueblos. Y por ejemplo, mi pueblo se llama Pueblo Guaranga. Hay 2 compañeros que están en un curso de Garavide, son de Otavalo. Tal vez ellos tienen más fama porque están viajando por todo el mundo
y hace 2 semanas hemos ido a bailar en Irún, algo así, el Inti Raymi. No sé si ustedes han oído el Inti Raymi, o que está relacionado también con las fiestas de San Juan, que estos días han celebrado en Eibar, Mondragón, quizá en otros pueblos también. Entonces, y ahí voy a ir terminando la parte más de nuestra cosmovisión. Es que curiosamente estas celebraciones de fiestas han coincidido con la llegada de los conquistadores, de los españoles, con las fiestas cristianas. Entonces, por eso, en vez de las fiestas de Inti Raymi, lo han puesto de las fiestas de San Juan en honor a un santo, me imagino que debe ser de por acá. Entonces, y es justo que hay dos tipos de fiestas que se hacen. Uno es la fiesta más ritual, más originario, que es el 21 de junio. Pero también, y eso ha pegado muy fuerte, porque es el mismo día 23 que se celebra también la fiesta de San Juan. Pero es la misma fiesta, porque los personajes, tal vez no les he traído unas fotos, ¿no? Pero esta fiesta, estoy hablando más de la comunidad de los otavalos, que están al norte, y eso se ha expandido bastante a nivel del país como la fiesta principal de los indígenas. Entonces, hay los personajes que ponen una máscara, que tienen un rostro adelante y otro rostro atrás, y tiene las 13 lunas. Creo que eso también tiene mucho que ver con el calendario lunar, porque el año está dividido en 13 ciclos, que justo coincide con el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, si suman los 28 días por 13, entonces va a dar el 365, es casi exacto. Entonces, eso es parte de la cosmovisión, indígena, me imagino que también de otros pueblos. Entonces, pero ese personaje se llama el Aya Uma. El Aya es como el espíritu, pero con el cristianismo también se ha conceptualizado como fantasma, o no sé con qué otro nombre se conoce. Entonces y por eso le ha puesto el nombre del diablo Uma. Pero en nuestra cosmovisión es del Aya Uma. Entonces, él es el que invita a salir a diferentes grupos que salen a tocar, que salen a bailar, a mover. Y entonces tiene toda una explicación, porque en el mundo quichua es quizá en el Inti Raymi es el momento más sensible que entramos en conversación con la naturaleza. Por eso estaba comentando, tal vez con un compañero, cuando hablamos de la oralidad y la cultura escrita nos ha hecho bastante daño, en el sentido de que el lenguaje nos han querido hacer
ver que el lenguaje es únicamente la potestad o el atributo del ser humano, pero también en la cosmovisión quichua nuestra es que también la naturaleza habla, también los cerros hablan, también el agua que tenemos aquí habla, podemos conversar. Y si yo pudiera estar en mi país, en mi comunidad, pues tal vez lo que yo estoy hablando también sería el mensaje de esas deidades, de esos cerros, de esas montañas, que habla a través de mí. Entonces, en el mes de junio es el momento más sensible, donde hay más energía, que se puede dialogar con la naturaleza, con la Pachamama. Entonces, por eso cuando en la educación, cuando tenemos que enseñar, por ejemplo, cuando tenemos que enseñar la palabra ashpa, que es tierra, entonces no estamos solamente enseñando la letra A para decir A de ashpa, sino también estamos enseñando ese concepto de la cosmovisión, porque ashpa es más un nombre para entender, digamos, el tipo de suelo, de la textura, o donde los pisos ecológicos, pero cuando hablamos ya en un concepto ritual, esta ashpa que estaba yo enseñando, pero también puedo enseñar al niño como la Pachamama, como la Madre Sagrada que nos cría, es igual como nuestra Madre, entonces que nos cría, que nos da de comer, que nos protege. Entonces ahí viene la parte importante que ha sido quizá la bandera de lucha del movimiento indígena en el Ecuador, en todo el continente, de que los pueblos indígenas no tenemos que explotar a la naturaleza, no tenemos que maltratar a la naturaleza, o como se ha dicho, que nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza es parte de nosotros. Entonces, por lo tanto, esa es la cultura más de vivencia nuestra. Entonces, yo quedaría más por ahí. Por ejemplo, estoy mezclando un poco así, pero por ejemplo, cuando tiene que enseñar, por ejemplo, en la oralidad, no sé si aquí hay el logo, el atu. Entonces el atu comienza con la letra A, pero este atu también es un personaje, pero cuando se convierte en un personaje tiene otro nombre. Entonces se llama el tío, o también se dice, hay otro nombre también. Entonces no es tan fácil así de explicar este concepto de la oralidad. Entonces, eso es lo que veo, es que todavía en nuestras escuelas, en nuestra educación intercultural bilingüe, nos falta entender estos conceptos y cómo tenemos que entender este mundo, porque o la Pachamama, porque si vemos así la educación muy formal, muy occidental, solamente nos limitamos a los conceptos pedagógicos, a los conceptos
las metodologías, así, y esa es una separación de la vivencia, de la naturaleza. Entonces, eso es lo que yo podría así rápidamente compartir y espero que ustedes, igual que nosotros, hayan disfrutado a su manera las fiestas de San Juan y hayan tomado, bailado, no sé cómo más, ciertas cosas más habrán hecho. Gracias. Yo pechano. Pasamos a gestionar un poco en castellano, o si hay preguntas que son exclusivamente para mí o comentarios, lo hacemos en euskera, igual en dos lenguas, pero así lo que hablo yo lo hago en castellano. Bueno, cada uno ha hecho su pequeña exposición, seguramente cada uno podría hablar bastante más cuando se calienta, pero bueno, es una pequeña introducción y no sé qué tipo de preguntas, comentarios puede haber sobre lo que ha dicho cada uno. Seguramente es muy poco para entrar en calor incluso, pero vamos a ver. Bueno, zerbait azteatzen. Bueno, esatekik euskarak baditula gora bera, gertatzak eta bat. Gaur horrein dagoen azpiegitura, rollo mediatikoa, multimedia, hori danak, ezinbestean sartu gara zegoen, ezta? Bestaldetik, botere jokoare badago, arazo politikoa ere, horrek konfunbidea behar du, edo behintzen da alternativa bat. Nola kultureik hori guztia, herri mailetan, eta bereziki hirietan, eta hiri horiek azungarrak dute hilko batean. Euskadiko hiritartasun horren adibide izan. Bueno, gutxi ez hildo batzuk, edo? Es una pregunta sobre euskera y vamos a ver. Bastik gine, azken gine, zena cosa parecida en otro entorno, situación política y situación cultural. Gure kasu ez daukagu horreza, ez da? Ikuste gatozela belaunaldi batzuetik, hiri baino sartxu izango ez. Eta oso amets fotologin genitu da, ez da? Zuen Euskal Herri Euskalduna, hortxe zetorrela, ez da? Independentzia, Euskal Herri Euskalduna, eta oso gauza fotolog, eta nik uste denborakin gure belaunaldia kontuatu ala, gauzak zaila daudela, eta poliki, inkluso konponbide politikoak ere ez da karrera automatikoki hizkuntzara zerreztu da pena, hortxe Irlandako kasu. Irlanda galtzeko independentzia eta zertako hizkuntza galtzeko. Gauza beha, ez da, gaur egun bizigean gizarte oso individualizatu, hau izan bere etxean konsumitzen du telebista, eta beha aukeratzen du hizkuntza eta bat, holako gizarte batean ez da erresa, egoera iguelta batean. Amarkada askotako bat nagoela. Bigarrena zait euskaldunok jakin behar duena minoria gara. Hau esan du, eta mea feliz bat, 2 milioi ote dira, beste batzuk zatu dugu, 5 ote dira berdinak. Gu, 600 mina, gehiago 8 mina, gu ez gehiago milioi. Gu gure herrin minoria gabea, hori azten. Kasi behar dugu, sobrazko minoria bezala saretzen, bizitzen, Bilbon euskaraz bizitziak. Zer esan behar dut, Bilbon sobrazko euskaraz bizitzeko kalean oso barriatuta daude beharko dituzte guneak, kafean zoko jo bezala, gunek sortu, euskara hegemoniko izango da gunea. Eta bar, estrategiak asko dira. Ni asko hain izaten azken aldin, hegemonia gunek sortzea izan behar euskara estrategia. Gunek, euskara ardatz da gunek, adibidez, fakultate bat, gure fakultate eskorientzako alaba, baina
zoitxar Euskal Herrin bakarrak. Euskeraz bizilana edo gauza hegemonia gune bat izan diteke, Bertsozale elkartea edo zenbait telebista edo zenbait egunkari edo zenbait herri edo poliki hola jun beharko dugu gehanak zaretzen. Baina nik uste ezin dugula zoritxar, ilusio gehiagin jarri aldaketa politikoa. Aldaketa politikoa noski mesea izango da, jakina Espainiako konstituzioa ere baditula traba batzuk guretzat. Baina tapoi nagusik ez daude. Nik garbi nik uste Bertsozale elkarteak egin. Bertsozale elkarteak azken 25 urtetan lortu du izatea. Bertsolaritzak gidatuko dugu, bertsolaritza interesatzen zaigun herritarren artean. Bertsolari, bertsozale, irakasle, eta sortu du nolabait bertsolaritzaren autoeraketa. Eta 25 urtetan bidea. Bertsolaritzak hemendik 20 urtea, 25 urtea osasuntzu egongo da edo ez dakit. Nik dakidana da, hortarako faktore nagusia ez dela izango independentzia daukagun, edo Jaurlaritzan Ibarretxe dagoen, Patxi López dagoen, Arnoldo Otegi dagoen. Hiruetatik eozein egon da ere, hori ez dela izango klabe bertsolaritza horra ekatzen. Baizik eta... Erainkorra bai. Erainkorra neurri txiki baten, segurazko. Gaur egun, bertsolaritzan etorkizuna jokatzen egialako ia zenbaten gaztek den zatin kultura hortan. Aukeratuko duten 1000 aukeretatik bertsolaritza, hor lehiale izango dian, ia kuadrille funtzionatuko duten, bertso eskole funtzionatuko duten, eta hori ez da gobernu esko. Horrek lan bezaleko pixak gehiago, gutxio. Baina hori herritar azpitiko horako herritar prozesuen esku da. Orduan, zentzu hortan iritsi zait aldaketa politikoak eta lagun dezaketen, baina oso politiko gehala eta politiko horren protagonista Euskal herritarren, Euskaldunen saretzea, Euskaldunen ahalmengunean sortzea, ia gaigean Euskarazko unibertsitate bat sortzeko, ia gaigean telebista gehiago sortzeko, ia gaigean herritako movimentua bizi mantentzeko, gaigean herriak kultura sor dezan, herrietan koruak, musika eskolak, antzerkiak, bertso eskolak, rock taldeak, hori bizili mantentzeko euskeraz eta gure artea gehiago sortzeko eta holako klabetan ahora gehiago ez da. Politika importante izan dara, iruditzen, ja gaur egun daukagun maila teknologikoarekin ez dala izan hori. Ikuentea manez, nera ipatu egin koldo izairre, edo horre solar, ipatzen dituzten askotan kataklismo, hildo hortatik, bestiate gauzea dela borondatik inpizatu agonadek, iraudi hau, baina ezin bestea da beste estrategia gaibera egitzik. Ordu, gaibera horri, zein berregu. Iraun degulako, izan geralako, izan gagoela, bale. Baina, ez baldin zer egiten, ezkeia ez gaitu ikusten. Ez niko ikusten dira. Gaurun, oso erainkorra bada, zein dagoen. Markus aipatu dute, medioa mezua da. Patxi Lópezek, euskaraz espaldimaki, euskaraz ez promozionatzen. Euskaraz dakin batek, itziken badu, legiken badu, adierazten badu, bai telebista, bai eroserlekuta, ematen bai prestentzi bat, prestakuntza bat, itxure bat, dotorezi bat, horrek hori da onargarria ez, gehitutako balioa. Orduan, ezin dio borondate utzi hortan den dio, eta estrategia horiek utzi, eta politika kultura eta dara berdin ere. Segundu bakarra ere, denbora bakarra ere, segundu bakutzetan antzako berdin ere. Ikuspegi hori lotu berdia. Ezin dio borondatekin soilik, horretik aurrea punbarrazio. Era bat ego ez. Dudai gabe, bakatu egan, uste importantea dela, jakina hizkuntza prozesu botere prozesu zuen. Eta zentzu hortan, gobernua, boterea importantia dela, eta prozesu politikoak importantia dela. Baina ez ezagunin transizioko akatz berdina, jartzea ilusio gehiagi, klabe nagusia ez da nortan. Oain Gipuzkoako diputazioa aldatu da.
norbaitek pentsatu duen horrekin euskarak ikusteko salto egingo dula, baina hori pentsatzen duna, hemendik 4 urtea, nahiko nuke behar gintzen. Besteak beste, orain dagoen diputatu nagusia dalako, euskaraz jakinda bere bizimodua erderaz egin persona. Eta aurrekoa gutxinez, zentzurtan askoz persona koherenteago linguistikoki hori da. Orduan, ez dezagun jarri ilusioa eta uste ona jarri berrezten dauzetan. Iruditzen zait, gobernuek badukatela papel bat, baina mugatu da. Eta botere askotan herritik erosortzen dela. Ikastola boterea da. Ikastola izan zen, gu hemen egotearen, ikastolek ez baleo gaur egin egin. Etzean gobernu egiten zer, hori boterea da. Boterea izan zen. Bueno, luzia da gaia, baina... Zerbait egin da. Tú has dicho que te transmitió la lengua más tu abuela que tu madre, ¿no? ¿Y cuál crees que fue el motivo para que tu madre no viera lo de la transmisión también? Aquí ha pasado también, pero... Sí, bueno, no creo, es que ella me ha dicho, porque yo le he preguntado, tuvo una experiencia muy triste, ella usando la lengua, y entonces no quiso que eso pasara con nosotros. Pero bueno, también cuando he dicho que es gracias a mi abuela que sé la lengua, no debo restarle créditos a mi madre, porque si bien no me lo pasó en un primer momento, tampoco nunca me lo prohibió. Es decir, yo estuve al cuidado de la abuela siempre porque mis 2 padres trabajaban. Entonces me pasaba más tiempo con la abuela y la primera palabra que dije la dije maya, fue comida. Pero después cuando mi madre se dio cuenta, ella hablaba conmigo en español, pero cuando se dio cuenta que yo hablaba maya conmigo. Nunca me dijo no hables esa lengua o está mal. Y ella siempre hablaba con la abuela y con el resto de la familia de maya. O sea, estaba enfocada que sus hijas, en este caso tengo una hermana, hablaran con ella en español o en castellano. Pero con el resto de la familia siempre se comunicaba en maya, ¿no? Y no lo tenía tan consciente, pero lo que estaba haciendo es que indirectamente no los estaba transmitiendo. Entonces, también tiene créditos. Sí. Hola. Sobre la escolarización bilingüe que has comentado, me gustaría que nos contarais un poco hacia dónde vais en la presencia de vuestras lenguas en la escuela. Porque has comentado que en el caso de la Aymara, por ejemplo, has dicho como referencia el modelo A de aquí. Pero claro, es que en el modelo A de aquí, la gran mayoría de los niños son de primera lengua española, mientras que en vuestras comunidades, en esos modelos, la gran mayoría, o sea, en esos modelos de español, si no me equivoco, muchos de los niños no son de primera lengua español, sino de Aymara. O sea que el modelo A incluso lo tenéis un poco lejos todavía. Y igual me equivoco. O sea, ¿hacia dónde vais en cuanto a la presencia de las lenguas en la escuela? ¿Cómo veis? Después de estar por aquí y escuchar las discusiones que tenemos aquí. Sí. Bueno, ciertamente, 2 cosas. Uno, yo te puedo hablar más de la realidad del maya. Te puedo decir un poco cómo está, de lo que he platicado con Marisol, por ejemplo, que es mi referente de la Aymara. 1. Y 2, yo creo que todo el grupo que estamos cursando el máster en Garavide, nos sentimos muy afortunados de poder estar aquí. Porque ciertamente nuestras realidades pueden ser muy parecidas, pero también son muy distintas. Lo que tú has dicho es muy cierto, ¿no? Y yo lo comenté también en el caso del maya, que sí hay una tendencia hacia la ruptura de la transmisión intergeneracional, pero a pesar de que se quiere, y desde la época
época de mi madre, que ya venía un poco la abuela pensando en eso, que la manda también a la ciudad a estudiar, y es ahí donde tiene el choque, y es cuando dice, pues a mis hijos esto no les va a pasar, sigue transmitiéndose. Yo tengo sobrinitas que están usando la lengua y que se sigue transmitiendo, ¿no? A pesar de todo esto que está pasando. Entonces, en ese sentido, siento que es un poco distinto a la realidad que ustedes vivieron aquí en un momento. Lo otro es que, por fortuna, tampoco hemos tenido una prohibición desde el gobierno que nos diga a ustedes, sí ha estado, pero ha estado implícita y no explícita. Y eso, en alguna forma, ha ayudado, ¿no? O sea, no te has sentido con tanto miedo, ¿no? Es como la realidad que te dice no la uses porque te va a pasar esto, pero no tienes como a la policía detrás o que te pueda matar o ese tipo de cosas. En cuanto a la educación, ha habido un avance en cuanto a que ya tenemos una ley, ya está el modelo bilingüe que, como comenté hace rato, está muy lejos de ser, primero de ser bilingüe, y después estamos conscientes, y ahora yo más a partir de la experiencia de ustedes y que ya me ha llegado a mí, que no es el modelo adecuado, ni mucho menos para conservar nuestras lenguas y para poder transmitirlas. Me atrevería a preguntar tanto a Arturo como a Flor. El tema del prestigio social de vuestros idiomas, ¿cómo está considerado? Aparte de todo el tema identitario, de cultura, que es muy importante, pero la referencia de prestigio social para el mantenimiento de una lengua minoritaria, yo creo que ha sido importante. Es una pregunta un poco compleja. Tiene un prestigio, pero más hacia adentro de los hablantes, porque en la sociedad, y lo que estaba contando Flor, eso sucede también en Ecuador, quizás no tanto ahora, pero un indígena, para poder superar, ha tenido que dejar su ropa, sus zapatos, su cuerpo, y hasta algunos han dejado de ser indígenas, de ser quichuas, para poder tener la educación y ir a la ciudad para estudiar. Entonces el prestigio social, para mi manera de ver, está más hacia adentro, hacia el corazón de los hablantes, porque a la sociedad no le interesa que una lengua progrese o supere. Inclusive el mismo presidente de la República, que supuestamente es progresista en nuestro país, él ha dicho, ¿para qué un ciudadano de Guayaquil, un ciudadano de una ciudad de la costa va a saber el quichua? No, es mejor que aprenda el inglés, porque entonces ahí es un poco complicado. Yo creo que hacia adentro todavía tenemos ese prestigio y vamos, no se va a perder el quichua de aquí, creo que miles de años. nik ere behar konbentzerako nintzen, eta egin behar nula, eta horretu zain dezima lotura bat dutela gaiakin. Orduan dela urte batzuk edo egitun mexikano bati begira esplikatu euskal kondizioa zuritzen. Elkarrezketa honetan, parean jokatzen dira bat duen arregin hori nahi nuen pixka konpentsatzeko galdu ditugu inizu bat. Ez nezile horrekin baina. Orduan, son unas décimas que quizá con los tiempos y que, bueno, voy a cambiar los nombres y entro en conversación con vosotros para explicar un poco de una forma más poética algunos trazos de la condición vasca que yo siento. Y es que México es lo que es, o Ecuador es lo que es, o Colombia es lo que es. Cada vista tiene su punto y como Euskaldun os pregunto,
Los hablantes del euskera son vino añejo sin copa. Sí, indígenas de Europa, de antes de Colón fuera, y tratados de manera de indios de negra lista, carne de lenta conquista, mas también conquistadores, hoy guapos consumidores, con discurso progresista. El indígena que nada en nosotros es el mundo, es un iceberg profundo de historia acumulada, de supervivencia hablada. El euskaldún es sin duda minoritaria locura, protagonista precario de un camino milenario que hoy sigue siendo aventura. La aventura milenaria se ha destilado en lengua. Vasto tesoro que hoy mengua por tendencia planetaria, donde es tomada por paria y sufre sutil violencia. Pero justo esa conciencia de ser también perdedores nos une a otros dolores que gestan la resistencia. Y es que en el mundo hay mucha resistencia enamorada, persistencia esperanzada y como una voz que escucha nos emociona la lucha. Pero no por exotismo, tampoco por heroísmo, sino por propia experiencia de dolor y por conciencia de estar cerca de un abismo. Desconfíen los sureños de agresiones europeas, progresistas panaceas que proyectan viejos sueños en luchas sin ser sus dueños. Ríos sin propio candil, intelectuales hay mil que apoyan luchas lejanas y desprecian las cercanas en sus torres de marfil. Mas la lucha del euskera no es batalla violenta, es una construcción lenta, sin almenas, sin bandera y abierta para cualquiera. Aunque el pasado esté lleno de afrentas, pone freno al recibido desprecio, convirtiéndolo en aprecio por lo propio y lo ajeno. Esta lucha es atracción, ejercicio espiritual que no responde por igual a la larga usurpación, mutándola en creación de aquel que está dispuesto a integrar hasta lo impuesto, asumiendo como íntimo lo bastardo y lo legítimo, en la vida, no en un gesto. Aunque por imposiciones, hoy somos bi o trilingües, de universales monolingües, no aceptamos lecciones. Sin grandes declaraciones, la tolerancia es vivida, diariamente asumida, y soportamos cinismos para ser nosotros mismos y dar a los que era vida. ¿Y qué hay de nuestra otra cara? De occidentales contentos, de europeos opulentos, de vida fácil y cara, de un sistema que no para de arrasar toda modestia. Reconocerlo es molestia, es duro, pero lo digo. No está enfrente el enemigo, crece en nosotros la bestia. Y la bestia es el temible burgués que llevamos dentro. No lo admite, pero es centro del sistema insostenible. ¿Hasta qué punto es posible romper con lo que ello encierra? El que lo intenta yerra, los demás cuidan su hacienda. Es esa íntima contienda, la madre de nuestra guerra. Euskal Herria, Colombia, Ecuador y México, las décimas y los versos, los pequeños universos, comedias con fondo trágico. Conectarnos uno mágico, termino, sin mucho juego, pero siento algo hondo al ponernos cara a cara. Un océano nos separa y nos une un mar. Un link y yo por cash.
chuchuya, usasi con yo acá. Tú la calcash, chenki y ugali, so kuchuchukan, sasting ka usasi yo patulata ba. Jankiman oli pitulata malo queen. So ko kuchi unakash, tush mishmak. Mishmash no likone, lady basta ver. Tas, ulol nite, ulol chukun, ulol utsulol shmila. Tasakon. Si, besan spok bos, besan tumben tok, el tumben buch. Bolongas tok, tumben petegi, tumben shot, besan kan shudo. Tulakan tumben, lai besan kashi kol, utial, of mitteha. Besan hoksa, ubeyas kilis. Zoki. Daya non tutsukash. Tuji no harden. Ujal pat. Ubok of speech from Mutseg. Yokol ash. Pita no kesh. Tutsukash college. Atenesh. Kesh. Koki kesh when yoko karne. Suku kesh. Speech from Kesh. Se les voy a leer en español. Luna esplendorosa, yace erguida sobre la selva. Va desplegando su resplandor desde el corazón del firmamento, abrazándolo, iluminando la tierra, la selva toda. El perfume del viento nos envuelve y embelece dulcemente. Al postrarse la luna en el cielo, todas las cosas resplandecen. La humanidad es un preludio de alegría. Arropados en el corazón de la selva, nuestro secreto permanece en intimidad. Ofrendando la flor de mayo, la flor de chucún, la flor de jazmín, las inflorescencias. Ofrendando con cañita, rastrera, sí. Caparazón de tortuga, polvo virgen de estalactita y laza de algodón, jícaras frescas. La obsidiana de sacrificio, una nueva ceremonia, una nueva ofrenda, lo magnífico del paisán, sandalias renacientes, todo renovado, los listones de nuestros cabellos, para decorarnos con la flor de mayo, flor de agua. Del mismo modo, comencemos a escuchar a la sacerdotisa, quien, en el corazón de la selva, a la orilla de la huella celeste. Mientras esperamos el hermoso resplandor